soy la doctora García Mejero, soy cirujano maxilofacial, me formé hace muchos años en la Resaca, allá por el año 2000, y después he conocido en mi vida, en el 2012, en un sindicato médico, y es por eso que estoy presentando la mesa con unos magníficos ponentes y amigos míos. Vamos a intentar aclarar un tema farragoso, que siempre es el tema legal, que al médico se nos queda un poquito corto. Entonces, el nombre de la mesa en sí se llama Soy residente, cuál es el marco legal en el que me encuentro y quién le va a informar acerca de esto. Esta tarde tenemos con nosotros a un buen exponente y voy a pasar a hablar de ellos. En primer lugar, a mi izquierda tengo a don Carlos Contreras López, abogado del Servicio Nacional de Salud. Ha sido también subdirector de Recursos Humanos de esta empresa y nos va a presentar una ponencia que habla del marco legal en el que se mueve el residente. A Carlos también tengo que dar mi gratitud, siempre ha tenido un aguante conmigo excepcional. Te he preguntado mañana, tarde y noche, siempre ha sido amable. He dicho desde aquí para darle las gracias. El segundo ponente es don Ángel Hernández Martín, que es abogado de Uniforo, también de CEMS, de nuestro sindicato de la región de Murcia. Es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Es experto en el régimen jurídico de saludarios y bueno, también es otra persona que también ha aguantado mucho, que me ha enseñado mucho, al igual que Carlos, y que tiene un agravante que es mi vecino, así que lo ataco a veces hasta en el parking. Con lo cual, don Ángel nos va a explicar un poco el tema de la responsabilidad legal que tiene el residente. Y por último, tenemos a don Santiago Serrano Porta. Él es el CSE de familia, está en el Hospital Santa Lucía, en la puerta de urgencias, y es el vocal de médicos jóvenes del Colegio de Médicos. Él nos va a intentar explicar qué es un comité de empresa y bueno, y en qué consiste y para qué sirve. Y cuando quieras, Carlos. Antes de nada, quería agradecer al Sindicato Médico su amable invitación para participar en esta ponencia que gira sobre la normativa aplicable al personal residente, aquellos que realizan su formación como especialistas en ciencia de la salud. He clasificado la diferente normativa que resulta de aplicación en dos grandes apartados. Por un lado, la normativa europea y por otra parte ya descendido en la normativa española. Como ustedes se pueden imaginar, la normativa europea actualmente condiciona el conjunto de normas que se hace en nuestro país y en los diferentes países de la Unión Europea y en los diferentes sectores. Y lo que es la formación de especialistas en ciencia de salud no podía ser ajena a esta cuestión, de modo que la normativa española, como veremos, viene en buena medida condicionada por lo que establece las sucesivas directivas comunitarias. ¿Cuál es la directiva comunitaria que actualmente rige esta materia? La directiva 2005/36, que va a establecer unas reglas que son necesarias para que las cualificaciones profesionales que se puedan obtener en cualquier Estado miembro de la Unión Europea se puedan reconocer en otros Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, va a fijar las reglas a las que se debe ajustar la formación de los especialistas en ciencia de la salud. En el caso de los médicos, se dice, bueno, la admisión a la formación de médicos especialistas estará supeditada a la conclusión de un programa de formación básica de médicos, durante el cual se tienen que haber adquirido conocimientos básicos de medicina. La formación médica especializada comprende una enseñanza teórica y práctica realizada en un centro universitario. Supongo que esto ya les suena porque es precisamente lo que están haciendo ustedes. Los Estados miembros deben velar porque las duraciones mínimas de las formaciones especializadas no sean inferiores a las mencionadas en ese punto. Esa directiva contiene una serie de una relación de especialidades y la duración mínima de cada una de ellas. La formación se tiene que realizar bajo control de las autoridades y organismos competentes e implica la participación del personal del médico candidato especialista en la actividad y las responsabilidades. Esto es muy importante lo que viene ahora. La formación se realizará a tiempo completo. Esto hace que ustedes no puedan compatibilizar su formación como especialistas con cualquier otra actividad. Es decir, si cualquiera de ustedes pide una compatibilidad para ejercer como
médico particular, en una empresa privada, en una consulta, el Servicio Nacional de Salud debería denegar esa petición porque ustedes deben dedicarse exclusivamente a la formación como médicos especialistas. Esta formación supondrá la participación en la totalidad de las actividades médicas del departamento donde se realice la formación, incluido, esto es muy importante, las guardias. De manera que el especialista en formación dedique a esta formación práctica y teórica toda su actividad. En consecuencia, estos puestos serán objeto de una retribución apropiada. Bueno, si se dan cuenta, estas notas que aparecen en esta directiva comunitaria se van a reproducir, como veremos a continuación, en la normativa española. Esta directiva es del año 2005 y ustedes pueden preguntarse, bueno, pero antes del año 2005 era lo mismo. Sí, la directiva 2005 derogó la directiva 93-2016, era una directiva del año 1993 que establecía estos mismos requisitos e incluso, si hacemos una búsqueda anterior, ya hay una directiva en el año 1975 que venía a recoger estas mismas características. De modo que se puede hablar de una continuidad durante muchos años en la Unión Europea acerca de cómo se tiene que llevar a cabo la formación de los médicos especialistas. Obviamente, una vez que en España la formación de residentes se realiza a través de estas reglas, cuando ustedes concluyan su formación, podrían pedir que se reconociera su formación en cualquier país de la Unión Europea, sin perjuicio de las exigencias que pudiera haber en materia de idioma. Pero ustedes podrían tener plena movilidad en el conjunto de la Unión Europea. Vamos a pasar a la normativa española y comenzamos con la Ley de Profesiones Sanitarias. Bueno, esta ley, en principio, ya les digo que le resulta de aplicación a gran parte de ustedes, porque tanto aquellos que concluyeron sus estudios de medicina como de farmacia son ya profesiones sanitarias, son ya profesionales sanitarios, de modo que aunque no hayan concluido su formación como especialistas, les resulta de aplicación en su condición de médicos y de farmacéuticos. ¿Cómo se obtiene el título especialista según esta ley? Pues en primer lugar dice que se tiene que estar en posesión del título de licenciado de primado. Es verdad que esto ha quedado desfasado porque se modificó la ley de universidades, desaparecieron estos títulos y ahora existe el título de grado. Se tiene que acceder al sistema de formación y completar este en su integridad, superando las evaluaciones correspondientes. Bueno, hay aquí un matiz, dice, depositar los derechos de expedición del título. A ustedes, de acuerdo con la normativa que está vigente del mes de julio, le pedirá el título de médico especialista o especialista en ciencia de la salud el Ministerio de Sanidad. Hasta julio la expedición del título correspondía al Ministerio de Universidades o al Ministerio de Educación, pero han cambiado, hay un cambio a partir del año de julio de este año que hace que el título le será entregado por el Ministerio de Sanidad. ¿Qué finalidad tiene la formación especializada? Pues dotar a los profesionales de conocimientos, técnicas y actividades y actitudes propios de la correspondiente especialidad, de forma simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la responsabilidad inherente al ejercicio autónomo. Ya veremos cuando se regula la formación del especialista, se hace especial hincapié en la necesidad de que el residente cada vez vaya asumiendo cada vez más responsabilidades. ¿Cómo es el sistema de acceso a la especialidad? Pues el sistema es el de residencia, que es el que todos ustedes conocen. Ahora bien, ¿siempre ha sido el sistema de residencia el que se ha utilizado para acceder a la especialidad? No, es verdad que tradicionalmente, ya desde el Real Decreto 127/84, el sistema usual de acceso a la especialidad era el de residencia, pero ha habido especialidades que se han ido formando a través de otros procedimientos. Pero progresivamente se han ido incorporando todas las especialidades, o prácticamente todas, al sistema residencial. La última que me suena que se haya incorporado al sistema residencial es la de medicina legal y forense, que a través de un Real Decreto del año 2020 ha pasado a realizarse la formación por el sistema residencial. Vamos a ver qué es lo que dice la Ley de Profesiones Sanitarias sobre el sistema especial de residencia. La disposición adicional primera contiene una regla muy importante porque encomienda al Gobierno la regulación de la relación laboral especial de residencia. Fíjense lo que dice. Ustedes son trabajadores por cuenta ajena. Ustedes se mueven en un ámbito en lo que sus compañeros facultativos son personal estatutario, es decir, son personal sujeto al derecho administrativo. Son, por decirlo así, funcionarios. En cambio, ustedes no, ustedes son trabajadores por cuenta ajena que están sujetos al derecho laboral. Pero el legislador, siendo consciente de que el personal residente tiene una serie de peculiaridades que hace que no se le pueda aplicar sin más la normativa laboral, le encomienda al Gobierno que haga una relación laboral especial, que dice que tiene que regular temas tan importantes como es la jornada de trabajo, el régimen de descansos, los supuestos de resolución de los contratos, los procedimientos para la revisión de las evaluaciones, la duración máxima de los contratos y los supuestos excepcionales de la prórroga de los contratos. Bien,
Esta norma, la Ley de Profesiones Sanitarias, va a ser desarrollada fundamentalmente por dos reales decretos. El primero de ellos que vamos a ver es el 183/2008, por el que se determina y clasifican las especialidades. Este real decreto se dedica fundamentalmente a regular el aspecto formativo que llevan a cabo los especialistas en formación durante toda su trayectoria. ¿Qué es lo que dice este real decreto? Aparece en primer lugar una serie de figuras relacionadas con la docencia, como es, por ejemplo, la unidad docente, que es el conjunto de recursos personales y materiales pertenecientes a los dispositivos asistenciales, docentes de investigación o de cualquier otro carácter que se consideren necesarios para impartir formación reglada y en especialidades de ciencias de la salud. Son acreditadas por el Ministerio de Sanidad. Las comisiones de docencia son los órganos colegiados, ahora veremos qué funciones realizan, a lo que corresponde organizar la formación, supervisar su aplicación práctica y controlar el cumplimiento de los objetivos previstos. Extienden su ámbito de actuación a un centro o unidad docente. Y corresponde su presidencia al jefe de estudios de formación especializada. El tutor, por su parte, es el profesional especialista en servicio activo que, estando acreditado como tal, tiene la misión de planificar y colaborar activamente en el aprendizaje de los conocimientos. Con carácter general tendrá un máximo de 5 residentes. El tutor es, y además ustedes lo conocerán perfectamente, la figura clave en todo el proceso formativo, entre otras cosas, porque la evaluación en buena medida va a depender del dictamen que realice el mismo. En esta materia de la supervisión y responsabilidad progresiva de residentes hay que partir de que el sistema formativo implica, como ya habíamos visto anteriormente, la asunción progresiva de responsabilidades en la especialidad que se trate, teniendo un carácter decreciente, y la supervisión de los residentes de primer año será de presencia física. Bueno, ¿qué tipo de evaluación contempla este Real Decreto? Pues contempla 3 supuestos: la formativa, la anual y la final, teniendo en cuenta que va a haber unos comités de evaluación encargados de llevar a cabo esta labor. La evaluación formativa es la que se va realizando, por decirlo así, día a día, a través de las entrevistas que se van realizando con el residente y a través del libro de residente. Pasamos ya a evaluaciones que sí son importantes, que es la evaluación anual, que tiene como objetivo determinar si este residente, al concluir el año, ha superado el programa formativo establecido. ¿Qué posibilidades existen? Pues positiva, que es por aparte de lo normal, cuando el residente ha alcanzado el nivel exigible para considerar que se han cumplido los objetivos. Negativa, cuando el residente no ha alcanzado estos objetivos. Ahora bien, en el caso de la evaluación negativa existen varias opciones. En primer lugar está la evaluación negativa por no haber alcanzado los objetivos formativos fijados debido a insuficiencias que sean susceptibles de recuperación. Y en este caso lo que hace es que el comité de evaluación establece un periodo de prórroga que tiene una duración máxima de 3 meses, transcurridos los cuales el residente es objeto de una nueva evaluación para determinar si puede continuar en el proceso formativo o no. Si la evaluación fuera negativa, lo que se propondría sería la rescisión del contrato de trabajo. Evaluación anual negativa debido a la imposibilidad de prestación de servicios por un periodo superior al 25% de la jornada anual, como consecuencia de la suspensión del contrato de otras causas legales. Este supuesto sí es más habitual y se debe fundamentalmente a supuestos de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad. Aquí pasa lo mismo, es decir, el comité de evaluación tiene que fijar un nuevo periodo de recuperación de residentes que puede incluso extenderse al año completo. En este caso se requiere autorización del Ministerio de Sanidad. Y al concluir ese año vuelve a ser igualmente evaluado. Evidentemente, si fuera evaluado de forma negativa, se propondría igualmente la rescisión del contrato. Y finalmente está la evaluación anual negativa debido a reiteradas faltas de asistencia no justificadas, a notoria falta de aprovechamiento o a insuficiencias de aprendizaje que ya no son susceptibles de recuperación. Este no es un supuesto ni mucho menos habitual. Bien, cuando alguien está disconforme con estas evaluaciones negativas, puede plantear reclamación ante la Comisión de Docencia. Y a partir de ese momento, si la Comisión de Docencia desestima la reclamación, ya lo único que les queda es acudir ante la jurisdicción laboral, porque el interesado podría considerar que se ha producido un despido que es improcedente. Y en el tema de las evaluaciones negativas es muy importante que el Comité de Evaluación, la Comisión de Docencia, tienen que motivar suficientemente y tienen que explicar cuáles son las razones por las que llegan a determinar que el residente no ha cumplido su formación. Es decir, no pueden limitarse simplemente a decir este señor es evaluado negativamente debido a reiterada falta de asistencia, porque si no se motivara, normalmente se declararía la improcedencia de este despido. ¿Dónde se recurre en estos casos? Pues se tiene que recurrir en su condición de personal laboral, se tiene que recurrir a la jurisdicción laboral planteando la correspondiente demanda de despido.
Y luego nos hemos encontrado con la evaluación final, que es cuando ya se han realizado, ha concluido el último año de residencia y se lleva a cabo por el comité de evaluación correspondiente. El comité de evaluación, a la vista del expediente, puede tomar 3 decisiones. Las normales son siempre las 2 primeras, positivo o positivo destacado. La negativa es muy escaso, se da en muy pocos casos. No puede evaluarse negativamente el especialista en formación que hayan obtenido una evaluación positiva en todos los años. Parece esto tanto lógico, es decir, si todos los años voy superando, ¿no? Y entonces, ¿cómo me van a suspender en última instancia? Aquí se plantea un problema, es decir, si yo soy objeto de una evaluación final negativa, ¿yo puedo reclamar? ¿Hay algún foro en la administración en la que pueda reclamar? Pues hasta julio de este año sí se podía reclamar ante la Comisión Nacional de la Especialidad correspondiente, pero esta opción ha sido eliminada por un Real Decreto que veremos a continuación. Incluso hasta julio de este año 2022, aquellos que habían obtenido una declaración de positiva o positiva destacada podían pedir la revisión de su examen para ser objeto de una mención de la Comisión Nacional de la Especialidad o una mención especial. Esto también ha desaparecido y ya no cabe esta opción. Bien, en este caso, por tanto, si alguien es objeto de una evaluación final negativa, solamente le queda la opción de plantear una demanda por despido por entender que la decisión de rescindir el contrato no se ha ajustado a derecho porque no concurren las circunstancias que justificarían esta medida. Bueno, también se prevé en este Real Decreto la posibilidad de que se pueda cambiar de especialidad, si bien es cierto que se contempla alguna situación muy excepcional. Este cambio de especialidad tiene que ser en el mismo centro o en otro de la comunidad autónoma. Para esto que es preciso que exista una plaza vacante, que la petición se realice durante los 2 primeros años de formación, que la persona solicitante no haya sido evaluada negativamente por insuficiente aprendizaje en el último periodo de formación y que el número de orden que obtuvo le hubiera permitido acceder a esa plaza. Bueno, esto es en lo que se refiere a los temas de carácter formativo. Vamos a centrarnos ahora en el Real Decreto 1146/2006, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para formación de especialistas. Ya hemos visto anteriormente cómo la Ley de Profesiones Sanitarias encomendaba al Gobierno que aprobase un Real Decreto que regulase la relación laboral especial del personal residente. ¿Por qué? Porque ustedes son personal por cuenta ajena, personal sujeto al derecho laboral, pero no al derecho común, sino al derecho especial que se regula en este Real Decreto. ¿Qué objeto tiene este Real Decreto? Regular la relación laboral de carácter especial de residencia para la formación de especialistas en ciencias de salud. De modo que ustedes son trabajadores, pero son trabajadores especiales. No son trabajadores como el conjunto de empleados a los que se le aplica el Estatuto de los Trabajadores. Son trabajadores sujetos a una serie de peculiaridades. ¿Qué norma se aplica, por tanto, al personal residente? Pues, en primer lugar, se dice que los derechos y obligaciones se regularán por este Real Decreto, es decir, por el Real Decreto 1146. De forma supletoria, es decir, en aquello que no está previsto en este Real Decreto, se aplica el Estatuto de los Trabajadores, la demás legislación laboral que les sea de aplicación, los convenios colectivos y la voluntad de las partes manifestada en los contratos de trabajo. Y en el caso de su contrato de trabajo no hay ninguna novedad porque son contratos que están sujetos a un modelo que manda el Ministerio y en todos los casos pone prácticamente lo mismo, con lo cual aquí no hay gran posibilidad de cambios. ¿Cuál es la duración del contrato? Pues es de 1 año que se va renovado por periodos iguales durante el tiempo que dure el programa de formación, siempre que haya sido el interesado evaluado de forma positiva. Y en el caso de los especialistas en formación en áreas de capacitación específica, el contrato tendrá la duración del programa formativo. Las áreas de capacitación específica se encuentran reguladas en un Real Decreto que se ha aprobado en el julio del año 2022 y en este caso está pendiente de que las comisiones correspondientes vayan fijando la duración de estas áreas de capacitación específica. Vamos a entrar ya en aspectos más prácticos, como son los relativos a la jornada laboral y descanso. La jornada de trabajo suya, dice este Real Decreto, el artículo 5, se determinará mediante convenio colectivo. ¿El Servicio Municipal de Salud tiene convenio colectivo para el personal residente? ¿Sí? No, no tiene un convenio colectivo. Bueno, entonces, descartado que exista convenio colectivo, pues el legislador, que siempre suele prever casi todas las cosas, dice, bueno, ante la posibilidad de no existir convenio colectivo, será establecida para el personal estatutario de la especialidad que el residente esté establecido. Con lo cual, tenemos que acudir a la normativa
que tiene el personal facultativo en materia de jornada. Esa normativa se contiene en un acuerdo de Consejo de Gobierno del año 2012 que establece que el personal facultativo viene obligado a realizar una jornada anual de 1.645 horas. Bueno, y es la misma jornada que tienen ustedes, 1.645 horas. La duración máxima de la jornada ordinaria se establece no puede exceder de 37,5 horas semanales de promedio en cómputo semestral, salvo que mediante acuerdo se fije otro cómputo. Ya hemos visto que como en el Servicio de Salud no existe ningún otro convenio colectivo, sus jornadas son las 1.645. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente debe mediar como mínimo un periodo de 12 horas. Esta normativa se complementa con la disposición adicional primera de este Real Decreto que establece que el personal residente no puede realizar una jornada laboral superior a las 48 horas sumada la jornada ordinaria y la jornada complementaria. De modo que sumada la jornada ordinaria, que serían las 37,5, a la jornada complementaria, no se pueden realizar más de 48 horas en cómputo semestral. ¿Esa de las 48 horas, el tema este, le suena de algo? ¿Sus compañeros facultativos, que son personal facultativo, vienen obligados a realizar más horas o menos? Pues están obligados, de acuerdo con el Estatuto Marco, la suma de la jornada ordinaria y complementaria es exactamente la misma. De modo que ustedes están equiparados en esta materia de jornada máxima anual al personal facultativo. El hecho de que se establezcan 48 horas tanto para el personal facultativo como para el personal residente es una casualidad. Se pusieron de acuerdo el legislador cuando se aprobó el Estatuto Marco y cuando se aprobó el Real Decreto 1146, eran los mismos que estaban regulando, ¿no? Y se acordaban de las 48 horas. No. El problema es que, como hemos visto anteriormente, toda la normativa viene condicionada por la normativa comunitaria. Hay una directiva del año 2003 que fija que la jornada laboral, con algunas excepciones, máxima es de 48 horas al año. Y alguien puede preguntar, bueno, ¿y 48 horas al año, esto más o menos cuánto sale? Pues hay algunas sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, aunque ya son un poco antiguas, que establecieron que la jornada laboral de 48 horas equivalía a 2.503 horas al año, de las cuales se debía deducir el tiempo de vacaciones, que era unas 200 horas, con lo cual nos situaríamos en aproximadamente unas 2.300 horas de trabajo al año. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente debe mediar como mínimo un descanso de 12 horas. Este descanso se lleva a cabo bien cuando sea la jornada ordinaria que se hubiera realizado. Bueno, después de 24 horas, bien de jornada ordinaria, bien de jornada complementaria, se tiene que llevar a cabo también el descanso de 12 horas. Tal y como ocurre igualmente con el personal facultativo. Ahora bien, este artículo que regula la jornada, lo que no regula es el descanso semanal. ¿Le suena algo esto del descanso semanal? Entre una jornada de trabajo y otra deben mediar 12 horas, pero de una semana a otra ¿hay algún tipo de descanso? Bueno, para que se haga una idea, el personal facultativo, sus compañeros facultativos tienen derecho a un descanso semanal de 36 horas. Pero este Real Decreto, este tema del asunto del descanso semanal, no dice nada. Entonces, ¿el personal residente que realiza una guardia el sábado tiene derecho a descansar el lunes? ¿O no? Porque aquí no lo pone. Que a lo mejor se lo olvidó, ¿no? Iban con prisa y aquí no puso nada. Pues sí, sí tiene derecho. Hay alguna sentencia del Tribunal Supremo que entiende que la aplicación supletoria del Estatuto de los Trabajadores hace que se tenga derecho a 36 horas. ¿Por qué? Porque el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 37, establece que los trabajadores, es decir, los trabajadores en general por cuenta ajena, tienen derecho a un descanso semanal de día y medio, que equivale a 36 horas. De modo, en este aspecto también están equiparados sus compañeros. ¿Hay alguna diferencia con el respecto al personal facultativo? Porque ahora estamos viendo que están muy igualados. Sí, el personal facultativo, el sujeto del Estatuto Marco, además de las 48 horas, puede realizar de forma voluntaria lo que se denomina la jornada especial, que serían 150 horas más al año. Bien, en cuanto a las retribuciones, están formadas por los siguientes conceptos. Sueldo, cuya cuantía será equivalente a la asignada en concepto de sueldo base al personal estatutario de los servicios de salud. Este sueldo depende de cuál sea el título a través del cual se hubiera accedido a la formación de especialista. Si es
una de las titulaciones que forman parte de su grupo A1, por ejemplo, medicina, farmacia, química, etcétera, se va a cobrar el sueldo de la A1. En cambio, si es una especialidad de enfermería, se va a cobrar el sueldo de la A2. ¿Qué diferencia hay aproximadamente? Pues el sueldo de la A1 son 1.260 euros aproximadamente y el sueldo de su grupo A2 son no llega a 1.100 euros. Bien, en segundo lugar aparece el complemento de grado de formación cuya percepción se devenga a partir del segundo año de formación, de modo que los de segundo año de formación tienen derecho a cobrar el 8% del sueldo, los de tercero el 18%, los de cuarto el 28% y los de quinto el 38%. Entonces, si alguien repite cuarto, ¿le pagamos el 38 o el 28? Porque ya lleva 5 años. Si repite, aunque repitiera cuarto, seguiría siendo residente de cuarto año, cobraría el 28. No sé si alguno de ustedes es residente de primer año, o sea, aunque haya superado ese curso, ha visto su nómina, porque los residentes de primer año también cobran complemento de grado de formación. ¿Alguien se ha fijado en eso? ¿Y eso es qué? Porque el habilitado se ha equivocado. Porque aquí pone, esto lo estamos viendo, a partir del segundo año. El habilitado se ha equivocado y entonces... y luego hasta nos reclaman lo que hemos cobrado indebidamente. No. Los residentes de primer año en el Servicio Nacional de Salud cobran el 6,25% del sueldo. Es decir, es una cantidad más pequeña que el 8%, pero bueno, también es una cierta cifra. ¿Por qué se cobra esto? Pues porque en el año 2007 hubo unas reivindicaciones, esto terminó con un acuerdo y entonces, como medida de mejora, se estableció que los residentes de primer año tendrían derecho a cobrar el 6,25%. Estas dos retribuciones, sueldo y complemento de grado de formación, son comunes para todos los residentes con independencia de cuál sea el servicio de salud donde realicen su formación. ¿Por qué? Porque el sueldo es un concepto que viene establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para toda España, de modo que sea cual sea el centro que estén formando, en este aspecto van a coincidir. A continuación aparece el complemento de atención continuada, que retribuye lo que son conocidas como las guardias. En este caso, ¿este complemento es común para toda España? No, se ha ido negociando y se ha ido fijando en cada comunidad autónoma de una forma distinta. Plus de residencia en los territorios en los que esté establecido, entre los cuales no figura Murcia, y pagas extraordinarias que se devengan en los meses de junio y diciembre y comprenden al menos una mensualidad de sueldo y complemento de grado de formación. Aquí no podemos pasar por alto una reciente sentencia que ha dictado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en la que se planteaba si el personal residente tenía derecho a percibir en estas pagas, como ocurre con las vacaciones, el promedio de la atención continuada. Como esto ha salido en los medios de comunicación, supongo que conocerán que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia denegó esa petición por entender que no existía base legal para que el Servicio Nacional de Salud debiera hacer frente al pago del complemento de atención continuada en las pagas extras. Luego veremos a continuación un aspecto, porque todos aquellos que nos relacionamos con la Administración, cuando conocemos lo que son las retribuciones de los empleados públicos, aparece siempre los trienios. En cambio aquí no dice nada de trienios, ¿no? Yo le estaba revisando, no dice nada de trienios, no dice nada. No sé si es porque se lo olvidó o no. Pero bueno, el tema de los trienios es un tema complicado. Los trienios se devengan y se abonan a partir del tercer año, de modo que un residente que hubiera cumplido 3 años, pues en teoría tendría derecho a cobrar un trienio. Aquí no se regula nada, pero es verdad que el Estatuto de los Trabajadores contiene una serie de disposiciones que permitirían entender que tiene derecho a los trienios. Hay un artículo, que es el 15.6, que dice que todas aquellas condiciones que vengan establecidas al personal fijo le serán aplicables también al personal temporal, salvo que exista alguna razón objetiva. Entonces, ¿el personal laboral fijo del Servicio Nacional de Salud cobra trienios? Sí. Entonces, ¿el personal laboral temporal, que serían los residentes, tienen derecho a cobrar trienios? Bueno, ahora si acaso lo comentamos. Es más, hay una directiva, que es la directiva 1999/70, que establece que no se pone a establecer condiciones laborales diferentes en función de que el nombramiento del trabajador o el contrato sean fijos o temporales, con lo cual parece que se abre ahí la posibilidad para que el residente pueda cobrar trienios. ¿Se puede suspender el contrato de trabajo? Sí, por la causa prevista en el artículo 45, excepto por mutuo acuerdo. ¿Cuáles son los supuestos normales de suspensión del contrato? Pues una incapacidad temporal, un riesgo durante el embarazo, maternidad, incluso la huelga, pero claro, se puede plantear, los residentes pueden hacer huelga, se les puede poner servicios mínimos si hay una huelga,
habida cuenta de que su contrato tiene una finalidad formativa. Excedencias. También se pueden conceder diferentes tipos de excedencias, desde la excedencia forzosa para atender la excedencia forzosa. La excedencia forzosa se realiza siempre o se concede cuando se ejerce un cargo público. Por ejemplo, el mes de mayo se van a celebrar elecciones autonómicas y locales. ¿Un residente se puede presentar para alcalde o para diputado? ¿Se podría presentar? ¿Sí? La ley electoral dice algo al respecto, veta a los residentes para que no se formen, puesto que tienen que dedicarse exclusivamente a formarse y no a presentarse a las elecciones. Bueno, esto es una cuestión. Efectivamente, se podrían presentar y podrían ser elegidos. Pero hay una peculiaridad, y es que cuando en los supuestos de suspensión del contrato o de excedencia, cuando esa suspensión o excedencia va más allá de 2 años, la comisión de docencia, cuando termina, tiene que decir dónde tiene que incorporarse. E incluso, dice la norma, debido a los avances que se producen en esta materia, puede ocurrir que tenga que incorporarse en periodos que ya hubiera superado. De modo que un residente de tercer año que se presentara para alcalde y estuviera 2 o 3 años, podría volver a comenzar. Bueno, los supuestos más habituales son la excedencia para atender a un hijo menor de 3 años, para tener al cuidado de un familiar hasta segundo grado, que no puede valerse por sí mismo. Ahora bien, no puede o no tiene derecho a la excedencia por interés particular. Esta sí que no puede ejercerla. La extinción del contrato, el supuesto normal de extinción del contrato es la conclusión del periodo formativo de forma positiva o, en su caso, como hemos visto anteriormente, cuando no se superan las evaluaciones ya sea anuales o finales. Hay muchos más supuestos de extinción del contrato, imaginen así, desde la renuncia del trabajador, supuestos poco habituales, como es, por ejemplo, la jubilación, pero bueno, lo cierto y verdad es que la ley lo permite, pero no parece. En cuanto al régimen disciplinario, los aspectos más relevantes son los siguientes. Las faltas pueden ser de 3 tipos, leves, graves o muy graves. Las faltas, ¿hay una tipificación de las conductas que se consideran faltas? No, el Real Decreto no dice nada y dice que, bueno, que salvo que el convenio colectivo diga lo contrario, se les debe aplicar a ustedes las faltas que están previstas en el Estatuto Marco, es decir, aquellas faltas que se le aplican al personal estatutario. ¿Qué sanciones tenemos? Pues por las faltas leves el apercibimiento. El apercibimiento simplemente es una advertencia o una queja que se realiza al trabajador porque su comportamiento no ha sido el adecuado, pero no tiene mayores consecuencias. La suspensión de empleo y sueldo hasta un máximo de 2 meses y ya por la falta muy grave es el despido, que el trabajador podría también impugnar, igual que las sanciones por suspensión de empleo y sueldo, ante la jurisdicción laboral. También hay un periodo de prescripción de las faltas leves prescriben a los 10 días, las graves a los 20 días y las muy graves a los 2 meses, desde que tiene conocimiento la gerencia, y en todo caso hay un periodo de prescripción a los 6 meses, de modo que si han pasado 6 meses, aunque alguien haya cometido una falta, ya no es susceptible de ser sancionado. Y ya para acabar, vamos a hacer una referencia muy breve a este Real Decreto de 19 de julio, que tiene un título ciertamente largo, porque dice que regula la formación transversal de las especialidades en ciencia de la salud, el procedimiento y criterios para la propuesta de nuevo título especialista, la revisión de la establecida y el acceso a la formación de las áreas discapacitadas. ¿Qué finalidad tiene este Real Decreto? Por un lado, regular la formación transversal de las especialidades en ciencia de la salud, porque se prevé que los diferentes programas formativos se irán introduciendo aspectos comunes no relacionados con el aspecto médico de la especialidad, sino con temas relacionados con la bioética, la seguridad de los pacientes, la seguridad de los profesionales, la ética, el comportamiento, relación con los compañeros, etc. Establecer el procedimiento y los criterios para la propuesta de un nuevo título especialista en ciencia de la salud y los diplomas de área de capacitación específica. Para los diplomas de área de capacitación específica solamente se puede acceder cuando se haya ejercido como facultativo especialista durante 2 años, pero estamos pendientes de que se fijen estas diplomas, cuáles son estas áreas de capacitación específica. Y establecer las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de especialista en ciencias de la salud. Bien, con esto sería todo. Le agradezco su atención y ya quedo a su disposición por si tienen alguna consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Enhorabuena por tu exposición. Y bueno, cuando quiera, don Ángel. Buenas tardes. Vamos.
Por favor, va a empezar. Bueno, toca escuchar otro poquito más, después habrá tiempo un poco para el diálogo. Yo voy a hablar de la responsabilidad legal del residente. Viene así en el programa Banderas Rojas, ¿no?, de la responsabilidad legal del residente. Algunas cosas, pues Carlos ha incidido en ellas, aunque con otro detalle, como es la responsabilidad disciplinaria, pero yo pues, procuraré no solapar y decir otras cosas diferentes. Sí quería, en primer lugar, y antes de empezar a ver los tres tipos de responsabilidades a los que se puede enfrentar el residente, quería hacer o decir unas cuestiones previas. La primera es que el MIR se va a enfrentar en el contrato de trabajo a una nueva etapa de su vida. Hasta que no accede al MIR ha sido estudiante y de pronto se va a encontrar con un escenario en el que continúa estudiando, pero al mismo tiempo está trabajando, o sea, está formándose y está trabajando. En ese mundo laboral que accede por primera vez, bueno, alguno habrá podido hacer algo de fin de semana, obtener algunos ingresos en algún momento, pero ya aquí va a suponer un contrato con una duración larga y con una vinculación y, como se ha dicho, mediante una relación laboral especial. En esa relación laboral que tiene esa parte formativa, va o tiene que conocer una serie de derechos y obligaciones que son distintos a los que ha podido conocer durante el periodo de formación universitaria única y exclusivamente. Y eso es importante porque si no conocemos las cosas, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer y podemos incurrir en responsabilidades. O sea, esa parte entiendo que es fundamental. Yo siempre digo que debe de conocerse esas reglas y que deben de tenerse determinadas normas en la mesilla de noche, o bien en el móvil, porque ahora pues se maneja más el móvil o la tablet, para leerlas de vez en cuando. O sea, no solo esperar, voy a consultar con el abogado, no, yo tengo que saber. A veces nos ha venido, y lo pongo como ejemplo, que resulta curioso, que a partir de 2007 el personal temporal tiene derecho a devengar trienios. Hasta ese momento, hasta que no se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, no se reconocía la retribución de trienios al personal temporal. Bueno, pues nos ha llegado gente en el 2020 que no sabía que tenía derecho a pedir los trienios después de 13 años de tener derecho a ello. ¿En qué mundo ha vivido ese médico? Yo es que me dedico a lo mío, pero es que lo mío es mi profesión, pero también todo lo que va anexo a esa profesión, que es conocer el régimen jurídico aplicable, por lo menos tener unas nociones mínimas para saber si se está cumpliendo o no, o qué es lo que puedo exigir. La segunda cuestión que quería plantear, que incide con la tercera intervención, que es sobre la representación legal de los trabajadores, el comité de empresa, era en relación a que cuando uno empieza a trabajar, empieza a estar nuevamente tutelado como si fuera un menor de edad. O sea, cuando se cumplen los 18 años, dice, ya soy mayor de edad, ya no tengo representante legal. Pues a partir de que uno empieza a trabajar, tiene un nuevo representante legal que además limita de alguna manera sus facultades. Igual que cuando eres menor de 18 años, pues tienes unas facultades limitadas como consecuencia de esa dependencia. ¿Por qué ocurre así? Porque los representantes legales de los trabajadores son los que tienen atribuidas por ley determinadas competencias de negociación, de coordinación, de defensa de intereses de los trabajadores, etcétera, etcétera, en las que no intervienen directamente los representantes de los trabajadores, sino que, los trabajadores no intervienen directamente, sino que intervienen indirectamente mediante la elección de esos representantes y ya con un mandato para 4 años. Pero es como si volviéramos a ser menores de 18 años y tenemos un representante legal a efectos laborales, para determinadas cosas. Y tercera cuestión es que, además de que veamos las responsabilidades, hay que decir que son muy pocas las sentencias referidas a responsabilidades de los MIR, tanto en materia laboral, que sería ocasión o causa de despido, como causas de extinción. Ya lo ha dicho Carlos antes, que la extinción por no superar el periodo de formación o tener esa evaluación negativa, que la verdad es que es una situación más bien excepcional
que una cuestión habitual. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario en el que la normalidad es que yo voy a estar trabajando y voy a estar formándome y voy a terminar con mi título de especialista. Esa va a ser la regla general y la excepción va a ser la responsabilidad disciplinaria. ¿Qué responsabilidades tiene el MIR? Eso no quiere decir que no las tenga, vamos a verlas. La responsabilidad, la primera es la disciplinaria. La disciplinaria, porque hay un determinado incumplimiento, o bien, ahora después vamos a ver también la responsabilidad por una defectuosa formación, o sea, no haber asimilado o no haber completado la formación o no haberla superado de forma correcta. En ambos casos, tanto si es responsabilidad disciplinaria como la responsabilidad que tengo de formarme y que no he tenido esa evaluación positiva, vamos a poder reclamarla ante la jurisdicción social. La segunda responsabilidad es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, salvo que se esté reclamando conjuntamente con una posible responsabilidad penal, y vamos a reclamarla ante la jurisdicción civil. Y, en este caso, también la responsabilidad civil puede ser exigida como responsabilidad patrimonial de la Administración y correspondería ante la jurisdicción contenciosa administrativa. O sea, que ya tenemos jurisdicción social, jurisdicción civil, jurisdicción contenciosa administrativa. O sea, hay un ámbito distinto en función de los tipos de responsabilidades a los que se enfrenta el médico residente. Y, en tercer lugar, la responsabilidad penal, que la conoce la jurisdicción penal y que, como he dicho antes, se incluye la responsabilidad civil, salvo que haya una renuncia expresa con reserva de acciones para ejercitarla de forma independiente. Normativa. Lo que decía anteriormente, esta normativa es la que vamos a tener en nuestro tablet como normativa básica. Habría que añadirle, como ya ha dicho también Carlos Contreras, al Real Decreto 1146 habría que añadirle también el Estatuto de los Trabajadores, porque tiene una aplicación supletoria en aquellas cuestiones que no se regulen expresamente en la relación laboral especial del Real Decreto 1146. El 183 va a determinar las responsabilidades en relación a los aspectos formativos, a cómo se van asumiendo mayores responsabilidades durante el periodo de formación, y luego el Estatuto Marco, que es la Ley 55 del año 2003, que es la que establece un régimen que en el aspecto disciplinario hay una remisión expresa del Real Decreto 1146 al Estatuto Marco a los efectos de la regulación del régimen sancionador al que ahora después vamos a abordar. El régimen disciplinario lo tenemos en los artículos 12 a 16 en relación con el Estatuto Marco. El Estatuto Marco establece, y ya se ha dicho también, o sea que se ha solapado un poquito la ponencia anterior, establece que puede haber faltas de distinta gravedad, leves, graves y muy graves. Se remite el Real Decreto 1146 al Estatuto Marco respecto a la calificación. En los artículos 72, en el artículo 72 del Estatuto Marco viene establecido la distinta tipificación de infracciones. Yo sí recomiendo su lectura, no lo voy a hacer ahora, pues son 2 páginas de cosas que no debo hacer. O sea que eso es lo que decía, tenemos que conocer lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Pero aquí se está hablando el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución o al Estatuto de Autonomía, etcétera, etcétera, actuaciones que supongan discriminación. Hay una serie, siempre estamos hablando de infracciones, en el primer caso, para que puedan ser objeto de despido, de infracciones muy graves. Yo he resaltado o destaco 2 faltas muy graves que he considerado de interés y que tiene una cierta especialidad. Está el tema de la desobediencia. El tema de la desobediencia viene tipificado como desobediencia notoria y manifiesta a órdenes e instrucciones del superior jerárquico. Y dice, salvo que constituya infracción manifiesta y clara y terminante de una ley o de otra disposición de carácter general. ¿Qué es lo que se está regulando como incumplimiento? El incumplimiento del deber de obediencia. Pero hay una excepción. Es decir, yo puedo desobedecer cuando pienso que la orden que me están dando es una orden que es ilegal. Pues esto, como con Hacienda, paga y reclama. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que si nosotros pensamos que la orden que nos está diciendo nuestro superior
entra dentro de esa salvedad, que es una infracción manifiesta de la ley, estamos asumiendo que la otra parte entienda que no y que nos sancionen con despido, como una desobediencia grave. Por lo tanto, luego las consecuencias, pues ya veremos si son despido procedente o despido improcedente. Entonces, sin perjuicio de que no estemos de acuerdo, el deber de obediencia tenemos que anteponerlo, salvo que venga el jefe de servicio y diga, oye, tírate al pozo. Decir, bueno, tírese usted primero para que yo aprenda, porque si no, no sé. Entonces, salvo esos supuestos que serían, bueno, pues muy destacables, el principio del deber de obediencia debe de ser tenido en cuenta. Recuerdo una sentencia muy ilustrativa de aquí del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que se refería a personal de mantenimiento, era personal laboral de mantenimiento, una sentencia antigua que le da era el ingeniero jefe de mantenimiento, le dice al subordinado, le dice que tenía que limpiar la fosa séptica. Y entonces le dice, y tiene usted aquí una mascarilla para evitar los olores, una mascarilla de quirófano. Y entonces el hombre, pues así, estaba muy cabreado, se conoce que siempre le tocaba a él limpiar la fosa séptica del hospital, entonces pues tira la mascarilla así con un gesto y dice, porque además viene así en la sentencia, estoy hasta los cojones de limpiar la fosa séptica. Entonces, se le sanciona por dos cosas, Además lo dice así, Yo no, es una palabra grosera, pero está en la sentencia. Entonces, lo sancionan por dos cosas. Por un lado, por desobediencia y por otro lado, por ofensas al superior jerárquico, al ingeniero, porque lo estaba ofendiendo con esas expresiones. El juicio lo perdió en instancia, o sea, declararon procedente el despido, pero luego, en suplicación, revocaron la sentencia y dijeron que el despido era improcedente. Y utilizaba dos argumentos. Decía que la desobediencia no existía porque el no usar la mascarilla no era el instrumento adecuado para evitar los olores y el aislamiento de la persona que estaba haciendo la tarea de limpieza, no era la adecuada. O sea, tenía que haber sido otro tipo de mascarilla en otras condiciones, no una de telita de quirófano. Y luego, en cuanto a las ofensas al superior, dice el Tribunal Superior de Justicia, dice tampoco se produce esa ofensa porque el trabajador, el discente, dice, se refería a sus propias partes nobles y no a las del superior jerárquico. Con eso se declaró improcedente el despido. Además, en esos términos muy didácticos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Ya digo, es una sentencia antigua, era un hospital de la región de Murcia, pero era personal laboral y por eso conoció la jurisdicción social. El segundo incumplimiento grave que quería destacar, que ya se ha hecho alguna referencia en la anterior ponencia, era respecto al incumplimiento de normas sobre incompatibilidades. Esto afecta tanto a los que ya tienen plaza o están contratados temporales como a los que están en formación, pero a los que están en formación tienen un plus añadido, porque, como se ha dicho, no pueden pedir compatibilidad en ningún caso, puesto que la normativa específica lo que establece es que la formación es a tiempo completo. Y si es a tiempo completo, yo no puedo estar trabajando ni por cuenta propia ni por cuenta ajena en ninguna otra actividad. Incluso, se dice en el Real Decreto, se dice que incluso actividad formativa coincidente, en ese caso tiene que no sea coincidente, sí puede desarrollarla una actividad formativa, pero si es coincidente con la actividad formativa en tiempo, en horario, lo que sea que estoy recibiendo en la formación especializada, en ese caso tampoco podría realizarlo. Cuidado con esto, porque si dice yo voy a trabajar un fin de semana por ahí sirviendo copas que estoy libre, por ejemplo, pues no se puede hacer, salvo que te den el dinero de la KGB, o sea, de la caja de bolsillo, salvo en ese caso, pero si hay acreditación de que hay una prestación de servicios por cuenta propia, por cuenta ajena, nos vamos a encontrar con que puede haber un expediente disciplinario de despido. Sí sería compatible aquellas otras actividades pues, de ocio o no retribuidas, de voluntariado social, etcétera, etcétera, siempre que no concurran las características de trabajo por cuenta ajena o de trabajo por cuenta propia. Las sanciones, lo paso rápidamente, ya se ha dicho, son por faltas leves de apercibimiento, suspensión de empleo y sueldo hasta un máximo de 2 meses y el despido para las faltas muy graves,
La prescripción. Yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, sabe lo que es la prescripción. La prescripción es que pasa un determinado tiempo y ya, aunque haya sido muy malo, no te pueden sancionar. ¿Por qué? Pues porque no se han enterado, no se han dado cuenta. Entonces, pues tenemos, según el tipo de falta, pues el plazo es más largo. ¿Y cómo se cuenta? Pues a partir del conocimiento de quien tiene la facultad sancionadora y el máximo 6 meses desde que ocurren los hechos. Por lo tanto, si hacéis algo malo, ya sabéis que cruzar los dedos para que en 6 meses no se entere nadie, porque a partir de los 6 meses, si se enteran, ya no puede ejercitar la Administración el poder sancionador. En cuanto al procedimiento disciplinario, hay una diferencia. Ya se ha dicho antes que en el Estatuto de los Trabajadores se aplica de forma supletoria al personal MIR en formación, y hay una diferencia en el sentido de que la regla general de personal laboral es que te mandan tu carta de despido y tú, si no estás de acuerdo, pues empiezas la reclamación. En este caso hay que tramitar un expediente disciplinario. La legitimación para ello, ¿quién es? Pues el órgano competente de la institución sanitaria donde se prestan los servicios. Va a ser el gerente el que va a adoptar la decisión de iniciar el expediente en virtud pues, de la información que le haya llegado de los posibles incumplimientos. En la tramitación del expediente hay que darle traslado al MIR para que haga sus alegaciones en plazo de 10 días. Aquí no es normal que se cite al interesado para interrogarlo o preguntarle, como en otro procedimiento disciplinario que pueda realizarse con un funcionario, o sea, con un personal estatutario que no es en formación. No se suele hacer, o sea, aquí no tengo conocimiento de que eso se haga, pero sí es obligatorio dar traslado para que en el plazo de 10 días el interesado haga sus alegaciones. Aquí es cuando tiene que ir a ver al abogado, o sea, ya cuando se recibe la carta diciendo, oiga, mire usted que tenemos conocimiento tal, se ha abierto expediente disciplinario por esto, por esto y por esto, y usted tiene 10 días para hacer las alegaciones. Entonces, ese es el momento de la consulta jurídica. Y una vez que ha pasado el plazo de los 10 días, que tiene que darse también traslado a la comisión docente, por si quiere hacer alegaciones también la comisión docente en los casos de faltas graves o muy graves. Una vez transcurridos los plazos, tanto si se han hecho como si no las alegaciones, se dictará la resolución correspondiente sancionadora o bien el sobreseimiento. Sobreseimiento quiere decir archivo el expediente y no comunico ninguna decisión sancionadora. Tienen que notificarse y esa resolución sancionadora tiene que especificar los hechos que corresponden y la calificación que se le da. No se indica plazo a efectos del procedimiento disciplinario y no he encontrado ninguna sentencia que cuestione eso, pero bueno, si aplicamos supletoriamente el reglamento de procedimiento disciplinario de personal funcionario, pues tendríamos hasta un año de posible plazo de tramitación del expediente. Habría que adaptarlo y acomodarlo porque si ha habido interrupción de la prescripción, pues tampoco puede estar paralizado durante 6 meses, porque entonces la falta prescribiría, bueno, una serie de conflictos de carácter técnico. Y luego, finalmente, la notificación formal de la resolución sancionadora se tiene que notificar también a la representación legal de los trabajadores y al comité de empresa, cuando, o bien delegados de personal en caso que existiera. Aquí hay un comité de empresa único, por lo tanto, la notificación tendría que hacerse a ellos. ¿No estamos de acuerdo con la sanción? Pues la impugnación demanda ante la jurisdicción social por despido. Sí es importante, en estos casos, informar, es decir, ¿qué hago yo mientras si me han despedido? O sea, yo estoy reclamando. Yo, siendo optimista, tenemos un año de tramitación del procedimiento de despido. Un año de tramitación del procedimiento de despido. Entonces, durante ese año, ¿qué ocurre? ¿Se queda en suspenso la sanción de despido? No. O sea, la sanción de despido es ejecutiva desde el momento de notificación, te dan de baja en Seguridad Social. Sí es cierto que a partir de ese momento el MIR afectado se encuentra en situación legal de desempleo y, por lo tanto, va a poder estar percibiendo las prestaciones correspondientes de desempleo. Incluso, a partir de ese momento también está libre para poder trabajar, si quiere. O sea, ya no hay vínculo, se ha extinguido el contrato de trabajo. Y entonces, durante la tramitación del proceso, nos vamos a encontrar con que o bien tenemos las prestaciones de desempleo
o bien tenemos la posibilidad de trabajar en cualquier otra cosa. Y esto es importante. Yo siempre digo que cuando se produce alguna circunstancia de estas, no hay que perder ninguna oportunidad que se nos presente. O sea, tenemos que estar atentos a cualquier oportunidad y no pensar, decir, yo, pues como tengo mi pleito y lo voy a ganar, pues yo ni trabajo, tal, no. O sea, los pleitos se ganan o se pierden. O sea, y a pesar de que puedan estar bien defendidos, pues a veces hay cosas que son menos defendibles o a veces no logramos convencer a los magistrados de cuáles son nuestras posiciones y entienden que son más correctas las de la parte contraria. Por lo tanto, si alguien tiene oportunidad, puede incluso pues, presentarse nuevamente, porque la única forma de recuperar, si se pierde el pleito, la única forma de volver a ser MIR es haciendo nuevamente el examen. Eso es importante que se tenga en cuenta. ¿Cómo se califica el despido y qué efectos? La primera calificación posible, el despido es procedente. Entienden que hay una causa justificada de extinción de contrato por despido, ha habido un incumplimiento del MIR y así se razona en la sentencia. ¿Qué efectos tiene? Pérdida de derechos que le correspondan al MIR, o sea, deja de ser MIR, y si quiero seguir formándome necesito superar nuevamente la prueba MIR y con la puntuación que corresponda para poder acceder nuevamente a un puesto de trabajo en formación. La segunda opción, improcedente. En el despido improcedente, cuando se califica como tal, la regla general del Estatuto de los Trabajadores es que la empresa opta por readmitir o indemnizar. Y esa regla general se invierte en el caso de la relación laboral especial. ¿Por qué? Porque lo que hace el Real Decreto es concederle el derecho a elegir la extinción de contrato o la readmisión, se lo da al propio residente. Y por la trascendencia que tiene, yo he llegado a ser residente con un examen y unas condiciones y si a mí no, me están despidiendo de forma improcedente, yo tengo que ser el que elija si sigo o no sigo en esa formación. Si digo que no sigo, me tendrán que indemnizar. ¿Qué ocurre? Sería un error decir no sigo. ¿Por qué? Porque la indemnización, estamos hablando 33 días por año. Imaginemos que es un R5, o sea que sería el máximo, lleva 4 años de trabajo, pues nada, pues le dan 4 mesecillos y medio de indemnización y ya me he quedado sin nada. De la otra manera, como la readmisión supone el abono de los salarios de tramitación, y ya he dicho que un año hay que echarle ahora mismo, tal como está la jurisdicción social, pues el salario de un año es mucho más que la indemnización que pueda corresponder en su caso. El problema que se plantea aquí es el tema de la reanudación de la formación. Entonces, ya se ha dicho antes, pues depende del tiempo que haya estado suspendida la relación, se aplicarán las mismas reglas. O sea que desde el despido hasta el momento en que me readmiten, depende del tiempo que haya pasado, se aplican las mismas reglas que cuando se suspende el contrato de formación del MIR. A partir de los 2 años, pues ya será la comisión de docencia la que tenga que tomar por la decisión dónde se reanuda, cómo, si se repite alguna cosa o no, la formación. El perjuicio al final se ocasiona, porque imaginar un despido improcedente durante un año que está sin formarme y cuando dicen que tengo derecho a formarme, pues me incorporo donde me quedé y voy un año detrás. O sea que, y eso, el Real Decreto no establece ningún tipo de indemnización. Y la indemnización por despido es una indemnización tasada. De momento, ahí yo creo que la ley pues quizás debería avanzar un poquito más. Tercera opción que se tiene de resolución del despido, declarar el despido nulo. El despido nulo, cuando se declara, es o bien porque exista violación de derechos fundamentales o bien en aquellos supuestos en los que el MIR, el despedido, esté en una situación de conciliación de la vida familiar y laboral. Por ejemplo, pues tengo un hijo menor de 12 años, estoy embarazada, estoy con permiso de nacimiento de hijo, estoy con reducción de jornada por cuidado de hijo. Entonces, siempre que se esté en una situación de conciliación de vida laboral y familiar, en esos casos el despido es nulo por causas objetivas. Incluso se discutió en algún momento si la entidad o la empresa, o en este caso la entidad gestora, el Servicio Murciano de Salud, dice, si yo no sabía ni que estaba embarazada. O sea, yo no sabía eso. El Supremo dijo, no es necesario el conocimiento, solamente la circunstancia de que en el momento en el que se produce el despido, que haya una situación de embarazo. Yo he llevado algunas reclamaciones
en las que ni sabía la propia interesada que estaba embarazada en el momento del despido. Ni lo sabía todavía, o sea, se entera pues a la semana, a los 15 días de ser despedido, porque no se había hecho ninguna prueba, y cuando se entera y coincide que es anterior a la fecha del despido, dice, bueno, pues aquí ya vamos a defender la nulidad objetiva. ¿Por qué? Porque la nulidad objetiva ya no hay que optar, es readmisión obligada y pago de los salarios de trámite. Y si es discriminatorio, puede llevar incluso una indemnización adicional, ¿eh? Pero si no es discriminatorio, no hay indemnización adicional alguna. Las sanciones, voy más rápido. Vamos malamente. A ver. Procedimiento nulo. La extinción de la relación MIR por evaluación negativa. Bueno, únicamente me remito a lo que ha dicho Carlos antes. Hay una evaluación negativa, se va a extinguir. Lo que sí es importante es que la confirmación de la evaluación negativa tiene que ser por resolución motivada. Hay algunas sentencias que han anulado resoluciones de la Comisión de Docencia por falta de motivación de la resolución, y eso da lugar, pues bueno, a que se pueda dictar nueva resolución motivada. Y el ámbito de la jurisdicción es la jurisdicción social. Hay que reclamar como si fuera un despido. O sea, si me dan una evaluación negativa ya definitiva sin posibilidad de recuperar, yo tengo que presentar una demanda por despido. Hay alguna sentencia que dice que, bueno, que las decisiones de la comisión docente, si no está de acuerdo uno, que tiene que irse al contencioso. Pero bueno, no va, es una cosa muy técnica y muy particular, pero la regla general es reclamar como despido. Si se confirma que no se ha superado la evaluación de forma correcta, pues se pierden todos los derechos y hay que volver otra vez a presentarse a la oposición MIR. Y luego los efectos es que si es improcedente ocurre lo mismo que en el despido que antes hemos visto, y si es nulo, readmisión. Aquí destaco como importante, por lo menos desde el punto de vista mío y en aquellos asuntos en los que yo he intervenido, es fundamental que el residente tenga muy presente la cumplimentación del libro, ¿eh? A veces te encuentras con que el libro está y pasa un año y no se termina de ir cumplimentando. El hecho de que se cumplimente, que estén todas las tutorías, todas las actuaciones que se van realizando es importante. En el artículo 18 del Real Decreto 183 se tiene la regulación del libro. A ver, que esto va para atrás. Vale, pasamos a la responsabilidad civil. La obligación de reparar el daño causado. Artículo 1902, el que por acción u omisión ocasione un daño interviniendo culpa o negligencia debe repararlo. Requisitos, pues acción o omisión voluntaria, que no sea maliciosa, si es dolosa estamos ante una situación delictiva, infracción del deber de cuidado, ocasionar un riesgo previsible y evitable, un resultado dañoso y la relación de causalidad entre la actuación imprudente o irregular, el resultado dañoso, debe de existir relación de causalidad. En cuanto al MIR, lo que sí se regula es una responsabilidad progresiva. No son muchas las sentencias en las que se ha determinado la responsabilidad del residente. Sí hay algunas en las que se han producido determinadas circunstancias más bien anómalas y situaciones especiales. Pero yo he puesto aquí determinadas cuestiones que son importantes a destacar. Primero, es que debe de haber unos protocolos escritos de actuaciones para graduar la supervisión del MIR. Deben de estar elaboradas por la comisión docente, intervenir la gerencia y jefe de estudios, y luego tienen que determinarse las reglas de aplicación y revisión periódica de esos protocolos. Imagino que los tienen los asistentes y si no, pues será una tarea pues, que deba de ir exigiéndose esos protocolos en caso de que no estén actualizados. Luego, lo que establece la ley es que se va asumiendo una responsabilidad progresiva conforme va descendiendo el nivel de supervisión en el periodo formativo. En el caso del MIR 1, la supervisión es total, debe de ser de presencia física, o sea, los tutores o los especialistas tienen que estar supervisando directamente con presencia física la formación del MIR 1 en todas sus actividades asistenciales, y es importante que estén visadas por escrito todas las actividades asistenciales del MIR.
Lo digo que es importante porque además lo exige el Real Decreto en los artículos 14 y 15. Entonces, cuando uno esté en una guardia de urgencia y sea un MIR 1 y tiene que hacer un informe o tiene que dar una alta médica a alguien que llegue, pues habrá que buscar a la persona, el especialista correspondiente que está con presencia física en ese momento. Y si se ha ido, pues que se espere el enfermo hasta que venga el elemento presencial y que tome las decisiones y que me firme el papel. El resto de niveles de formación va a haber una disminución de la supervisión y aquí lo importante son las instrucciones del tutor de residentes. Si son verbales, pues es más complejo a la hora de un conflicto. O sea, acreditar que esas instrucciones del tutor residente existan, sean de una determinada manera o sean de otra. Porque lo que dice el reglamento es que las instrucciones las tiene que dar el tutor de residente tanto al MIR como a los especialistas de los servicios donde está formándose, sobre el grado de responsabilidad que tienen que ir asumiendo en la formación, según el nivel. Clases de responsabilidad, pues podemos tener la individual del MIR, porque ha hecho algo que no debe, o no ha pedido el asesoramiento correspondiente en caso de dudas, o bien puede ser incluso compartida con el tutor o bien con los profesionales que están supervisando la tarea formativa, las actividades asistenciales de la formación. Lo que vienen diciendo las sentencias es que es muy difícil hacer recetas generales en cuanto a los niveles de responsabilidad. Hay que valorar las situaciones concretas y específicas en las que se ha podido producir un determinado perjuicio y que pueda haber responsabilidad por parte del médico residente. Quizá pues, lo deseable sería una mayor concreción a efectos de seguridad. ¿Dónde estará esa mayor concreción? En los protocolos. En los protocolos sería el instrumento para que se concretara a efectos de seguridad jurídica la irresponsabilidad de los médicos residentes. Decía antes que la responsabilidad civil puede exigirse directamente como responsabilidad patrimonial de la Administración, porque el artículo 1903 establece que los empleadores son responsables también civilmente de los incumplimientos de sus empleados, en este caso el MIR, que presta servicios en la institución hospitalaria, y lo que sí quería resaltar es que el 1904 del Código Civil dice que luego me pueden repercutir lo que yo haya adelantado como indemnización. No me consta que esa repercusión se esté llevando a cabo en el SMS, no me consta. O sea, creo que lo asume cuando tiene que asumir la responsabilidad patrimonial y no la repercute en el profesional o bien en el MIR que haya podido cometer el error que da lugar a una posible indemnización. Pero la ley lo dice, y en algún momento, si las cosas están mal, pues a lo mejor viene por ahí algún supervisor o interventor que diga, oiga, ¿por qué no están reclamando los 100.000 euros de indemnización que hemos pagado a la familia del difunto, ¿no? Procedimiento ante la jurisdicción contencioso administrativa. Antes estábamos en la social, la responsabilidad civil en lo civil, aquí nos vamos a la contencioso administrativa. ¿Por qué? Pues nos vamos a contencioso administrativo porque la responsabilidad es de la Administración y entonces la jurisdicción competente es el contencioso administrativo. ¿Qué debe acreditarse? Pues que se ha incumplido la lex artis y bien sea por falta de tutela o supervisión, respecto al MIR estamos hablando, defectuosa organización del servicio. O sea, me han dejado solo en urgencia y no hay nadie. Y soy un MIR 1 y ni siquiera hay un localizado. Podría ser que hubiera algún conflicto de esas características o bien incumplimiento de las obligaciones del MIR cuando estén determinadas. Y finalmente la responsabilidad penal. La responsabilidad penal surge cuando hay una imprudencia grave, que es una actuación con omisión de las precauciones y cautelas más elementales de la intervención profesional. En este caso, bueno, puede haber una impericia que sea inexplicable. O sea, hay que tener en cuenta que los MIR sois licenciados y tenéis una formación general que os permite incluso trabajar en la privada. O sea, no tenéis la formación de especialista y no podéis trabajar dentro del sistema como médicos de familia, pero sí podéis trabajar en el ámbito privado como médicos generalistas sin ningún tipo de problema. Y luego pues, puede haber una imprudencia grave cuando se realizan funciones que no le corresponden. O sea, yo me he pasado, creo que sé más de lo que tengo que hacer y hago cosas que no me tocan a mí, o bien que no están supervisadas cuando sea necesario, como antes he mencionado.
3 conclusiones, ya es un minuto. Vale. Insisto, el MIS debe conocer sus derechos y obligaciones para evitar incurrir en incumplimiento. Ya sabéis que la ignorancia de la ley pues, no exime de su cumplimiento, por lo tanto, conocer los derechos y obligaciones es fundamental para saber lo que uno puede hacer y lo que no puede hacer. Segundo, conocer las exigencias del plan formativo para evitar que se produzcan evaluaciones negativas. O sea, a veces el desconocimiento puede ser que estés yendo de una determinada forma en tu plan formativo, te estés reservando determinadas cosas, cuando a lo mejor eso podría dar lugar a una evaluación definitiva de carácter negativo y no recuperable, y por lo tanto las consecuencias pues, son muy importantes. Estirar pues, años de formación que ya no te van a servir, los años de preparación del examen para acceso al MIR. Y luego, en tercer lugar, que debe conocer y exigir los protocolos de supervisión que se han elaborado por la comisión docente. Esto es muy importante, tener esos protocolos para saber durante ese cauce formativo cuáles son las obligaciones, la supervisión y las responsabilidades que se tienen de cara a la atención sanitaria. Muchas gracias y con esto queda terminado. Muchísimas gracias y enhorabuena, Ángel, por la exposición. Y cuando quiera tiene la palabra don Santiago. Bueno, yo soy Santi, pues es un vocal de médicos jóvenes y promoción del empleo ahora del Colegio de Médicos de aquí de Murcia. Y bueno, os quería comentar un poco brevemente, intentaré ser rápido, sobre unas píldoras, sobre 4 conceptos, sobre todo que tengáis en cuenta del comité de empresa. ¿Vale? Que seguramente que a vosotros os sonará chino, como me sonaba a mí al principio al entrar a la residencia, y un poco saber en qué consiste, ¿no? Y sobre todo el que entendáis la importancia de participar en él, de al menos estar atentos a lo que hace el comité de empresa y sobre todo la manera y los cambios que se pueden generar a través del mismo, ¿no? Vale, pasa. Yo tampoco me quiero meter mucho en tema de abogados, que aquí hay 2, me van si no a dar pal pelo, pero bueno, que simplemente saber que nosotros, como ya han explicado perfectamente previamente, el comité de empresa representa a los profesionales digamos, de personal laboral, ¿no? Que somos nosotros cuando somos residentes, debido a nuestro tipo de contrato que atañe tanto características de asistencia como de formación, ¿no? Entonces somos un poquito más diferentes a los facultativos por esto, y que se encarga de defender sus intereses. No solo somos los residentes, somos también, hay otros estamentos, otros profesionales, pero la importancia también de esto es que en este momento, tras las elecciones desde el 2019, las últimas, de los 23 huecos que hay, 20 plazas fueron ocupadas por residentes, digamos, ¿no? Asociados al sindicato médico, y esto lo que os imagináis, pues ya que la capacidad de maniobra, de margen, de realizar cosas, pues es bastante homogénea, porque 20-23 nos permite muchas veces, pues eso, es andar con cierta, digamos, autonomía, pero bueno, con logros para llegar a acuerdos y hacer cambios, ¿vale? Las próximas elecciones son en 2023, muy importante. Al final todo esto también nos gana peso porque son elecciones en las que participamos todos nosotros, ¿no? Entonces, vosotros elegís a los representantes, esto tiene validez ante el Servicio Murciano de Salud, ante la gerencia, ante la consejería, lo que haga falta, y es la importancia que tiene esto de movilizar, ¿vale? Nos diferenciamos un poco con esto, con otros órganos de representación que a lo mejor os suenan, las comisiones de docencia, que se reúnen 2 o 3 veces al año y hacen algunas cosas un poco estanco, ¿no? Yo he estado en todas estas cosas y cada una tiene su importancia, su necesidad de ser, pero al final el alcance es diferente, ¿no? Las sociedades científicas de cada una de las especialidades, defendiendo la especialidad, promoviendo proyectos y demás, y la propia vocalía del Colegio de Médicos de denuncia digamos, de ente, ¿no? Institucional. Entonces, bueno, quería remarcar un poco la diferencia en la que también podéis participar en este tipo de aspectos, pero sobre todo el comité de empresa, cómo puede llegar a más, ¿no? de generar cambio. Y este cambio, sobre todo, a corto plazo, porque eso, como nosotros que somos residentes, pues como los cambios lleguen a los 8 o 10 años, pues es que ya nos ha dado tiempo a hacer 2 especialidades. Entonces, queremos cosas tangibles, ¿no? Cosas rápidas. Y el culmen de todo esto fue en 2020, 2 años ya, de un acuerdo que no sé si algunos, pues si sois R3, R4, R5, a lo mejor os suena o a lo mejor no. Si sois R1, pues espero que a lo mejor os haya llegado por algún R mayor o incluso por algún tutor.
el acuerdo que se firmó con el Servicio Murciano de Salud a raíz de nuestro planteamiento de crear un convenio colectivo, que efectivamente no existe para nosotros y que fue de los primeros de España y un referente para el resto de comunidades autónomas que más adelante fueron sacando, y fue gracias pues, bueno, a una convocatoria de huelga que se realizó y tuvo un alcance tal, gracias a la cantidad de gente del comité de empresa y que supuso un impulso para llegar a todos los residentes de la región, llegamos a hacer, pues eso es la risaca, pues, varias concentraciones, un montón de declaraciones, prensa y demás, y al final, pues después de distintas reuniones con el gerente, con el director general de Recursos Humanos y demás, con el consejero de Salud, pues se firmaron ciertos aspectos que quiero que se os queden algunos de los más importantes. Ya el tema de la libranza de los sábados pues lo tenemos como dado, espero que ya aquí todo el mundo lo dé, pero antes, hasta hace 2 años, pues esto era bastante inusual, entonces en medio de pandemia, ¿no? Además. Entonces, básicamente que lo tengáis en cuenta, para el que no, todo esto pues comentarlo, los que estéis, compartirlo. Pero bueno, como esto es ya un barco que ha pasado, pues perfecto. El tema, igual, que se ha comentado antes, en que la jornada de trabajo y la siguiente haya un mínimo de 12 horas, yo no puedo salir a las 10 de la noche de un turno y luego al día siguiente empezar a las 8, porque no se cumple ese descanso, ¿no? Y luego también el tema, que esto espero, no sé si algunas unidades docentes lo habrán comentado o no, pero sí, aquí es. Las sesiones que tengan un carácter obligatorio de nuestras comisiones, o sea, sí, comisiones de docencia o de las unidades docentes, que al menos un mínimo del 50% se tienen que realizar en horario de mañana. O sea, esto de ir a trabajar al hospital o al centro de salud por la mañana y luego hincharte a cursos por la tarde durante no sé cuántas semanas, pues ya no. O sea, si esto se sigue haciendo, comentarlo, defenderlo en vuestras comisiones de docencia ante vuestros tutores, porque no puede haber más del 50% de estos cursos obligatorios por la tarde, ¿vale? Se tiene que complementar. Al final nuestro contrato es formativo y asistencial. No podemos estar haciendo asistencia solo por la mañana porque conviene y luego cursos por la tarde, que es cuando el hospital o el centro está vacío, ¿no? Vacío, entre comillas. Los lugares de descanso, esto es muy importante y sobre todo con la pandemia se fue agravando bastante. El tema de camas calientes, de sitios hacinados. O sea, seguro que os estarán viniendo imágenes de sitios sin ventilación, sobre todo en la gerencia del 061, SWAP, UME, que dormimos en almacenes, al lado de cajas. Yo he tenido que arrastrar un colchón varias veces para llevármelo a otro sitio. Somieres que se sujetan con un cubo. O sea, esto no son condiciones de trabajo, o sea, de verdad. Entonces, se comprometieron en su momento. He oído algún resquicio en mi área de que se ha mejorado un sitio, pero y hay sitios que son bastante buenos, pero que leches, que esto no se tiene que poner en un papel, esto es dignidad humana. Entonces, bueno, que lo sepáis, ¿no? Asistencia a cursos y congresos, muchos no tendréis ninguna dificultad, pero hay algunas especialidades que no sé si estaréis por aquí, que solo les permitían ir a un congreso en toda la residencia. Entonces, bueno, aquí al menos nosotros hablamos de que se estableciese un número mínimo de 12 días al año para poder asistir a este tipo de eventos y de formación, que no es únicamente lo que se nos dice de forma obligatoria a través de las unidades docentes. Nosotros tenemos otras inquietudes y ampliación de bagaje formativo, ¿no? Y ya, bueno, por ir acabando, también potenciar la actividad investigadora, que es igual, no solo asistir a cursos, no solo atender pacientes, laboratorio, consulta, lo que haga falta, sino también pues, impulsar un poco este aspecto científico, incluso luego desarrollarlo hacia alguna tesis o lo que nos interese, ¿vale? Los detalles de todo el acuerdo se encuentran aquí en nuestro Twitter, que siguen publicando cosas, @comitésms, está el primer tuit fijado. Si alguno luego no encuentra, no tiene Twitter, lo que sea, pues luego pongo el correo, si queréis me lo preguntáis y yo lo reenvío. Y sobre todo, pues para que también lo vayáis reenviando a vuestros compañeros que no hayan podido estar aquí, por si no les suena, ¿vale? Y luego ya, terminando rápido. Otras cosas que hace el comité de empresa o que ha conseguido, pues sobre todo la denuncia de esto, además, desde hace años, y la respuesta ha sido, pues, poca, escasa. En cuanto a los contratos de fin de residencia, que nos los ofrecen de manera general tarde, sin ningún tipo de garantías, en comparación con otras comunidades autónomas, pues llegamos con la lengua afuera, ¿no? Y bueno, que las condiciones pues son
precarias, por decirlo de manera suave. La situación del COVID, en lo mayor de la pandemia, que se juntó con esto del acuerdo tras la convocatoria de huelga, pues la primera línea en la que nos encontraban los residentes, ¿no? Pues muchas veces sin EPI, sin material de protección, pues realizamos estudio y denuncia de esta situación en la región de Murcia. Y ya por último me meto en el charco de Orajes, que es el fichaje, que no sé si alguno fichará, no fichará. Esto por ser personal laboral, pues bueno, se hizo y se propuso desde arriba del todo a nivel nacional. Y para nosotros siempre ha sido el fichaje como algo para defender al residente que no haga horas de más, que no esté comprometido a estar en el hospital día sí y día también. Pero lo que se plantea aquí es básicamente el sistema que existe ahora en la comunidad para, si no me equivoco, corregirme, pero para personal en general, funcionario, que entra una hora y sale a otra y tiene su turno muy bien establecido. Pero esto no se adapta para nada a la realidad de la sanidad, de turnos de mañana, turnos de tarde, noches, guardias, libranzas, etcétera. Entonces, esto carga, y espero que se haya mejorado algo, pero seguro, seguirá cargando de burocracia a los tutores, a los residentes, 1000 papeleos por cada guardia multiplicada por 2 por los librantes. O sea, una burocracia impresionante y un fichaje que, bueno, que esto siempre hemos defendido, que este no era el sistema idóneo, que nosotros necesitamos otra cosa, flexible, eficaz, rápida y que realmente nos defienda y no nos tenga aquí encima computando horas de menos porque no es capaz de valorar las horas que echamos de guardia, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y nada, deciros eso, simplemente el comité de empresa, la importancia de esto, elecciones al 2023, la importancia de que participéis, ¿vale? En votar, aunque no sea de forma continua, pero puntualmente interesaros, preguntar y saber que tenéis un órgano que os representa, que tiene vuestras mismas inquietudes por gente pues, residentes como vosotros y que, bueno, que estamos para lo que haga falta. Luego el correo estará por allí, pero ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, don Santiago, y mi enhorabuena por la exposición. Y a continuación, como vamos súper mal de tiempo, un turno de palabra y luego se preguntas a los ponentes, magníficos ponentes. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Ninguna? Los habéis noqueado. A ver, yo sí quería hacer, por ejemplo, a don Carlos una pregunta. Si no hay nada en la sala, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿No? Que es muy curioso y es a propósito de un caso que sé que ha habido y es preguntar si es posible que una residente, digo en femenino, pueda presentarse a una OPE sin haber acabado su periodo de residencia. Sonará extraño, ¿no? Que alguien que no acaba en mayo, que no tiene el título y se presenta a la OPE. Entonces, Carlos lo va a comentar porque es un caso curioso. Pues efectivamente el Servicio Nacional de Salud se encontró con un caso muy peculiar que consistía en lo siguiente. Esta señora, que había concluido el MIR, la especialidad, pocos meses después que sus compañeros, y la especialidad había concluido pocos meses después, sencillamente porque había estado embarazada y había tenido que prorrogar unos meses el periodo formativo. Cuando esta señora se convocan las pruebas selectivas, no tiene aún la especialidad, no ha concluido, pero cuando realiza el examen sí ha concluido, es decir, ya es especialista. Esta señora aprueba el examen y aparece como dentro del listado de candidatos que han superado el ejercicio, pero se detecta que cuando se presentó a la oposición, es decir, el último día del plazo de presentación de solicitudes, no había concluido la formación. Y entonces se la excluye del proceso selectivo y, en consecuencia, no puede continuar más allá, es decir, no puede presentar los méritos, no pueden valorarse los servicios prestados, la formación, etcétera, porque queda excluida del proceso selectivo. Y esta señora recurrió y puso de manifiesto que el hecho de no haber concluido con sus compañeros se debía sencillamente a que debido a su embarazo había tenido que retrasar unos meses la conclusión del periodo formativo. Es un asunto ciertamente complicado desde el punto de vista legal porque interfieren varios aspectos, los intereses de los otros concursantes del proceso, pero también estaba su propia situación. ¿Por qué? Porque la Ley de Igualdad, la Ley Orgánica de Igualdad, establece que será nula cualquier actuación que suponga una discriminación de forma directa, es decir, por el hecho del embarazo, por el hecho de patologías relacionadas con el embarazo, o de forma indirecta, es decir, porque una regla que en principio es equiparable para todos, pero tiene especial incidencia para las mujeres. En este caso, el Servicio Nacional de Salud tomó la decisión
de considerar que no se debía excluir a esta señora del proceso selectivo. ¿Por qué? Porque hubo un contacto con la comisión de docencia que certificó que el único motivo que había determinado la demora, que no concluyese con sus compañeros, era simplemente el embarazo. Es decir, si no, esta señora había llevado un proceso formativo perfecto, sin ningún tipo de limitación, y al mismo tiempo había un hecho objetivo. Es decir, esta señora realizó el examen y lo aprobó. Es decir, acreditó sus conocimientos que eran suficientes para realizar el examen. Y a la vista de eso se optó por estimar la reclamación, el recurso de alzada que había planteado esta señora y se le permitió seguir en el proceso. Es verdad que no tenía muchas consecuencias prácticas, habida cuenta de que como había concluido muy recientemente su especialidad, pues le faltaba mucha experiencia. Entonces, claro, iba a competir con compañeros suyos que tenían mucha más experiencia y evidentemente no le iba a quitar a ninguno de ellos la posibilidad de ser nombrada, es decir, no iba a quitar. Pero sí se le permitió, haciendo una interpretación que creímos que era la correcta, de la Ley de Igualdad y los principios que establece al respecto. Don Ángel. Bien, has estado hablando antes del despido del residente en sí, ¿no? Entonces, mi pregunta iba encaminada un poco que en caso de despido o de extinción por una evaluación negativa, ¿puede el MIR dedicarse al ejercicio de la medicina general? Has dicho, has estimado que un tiempo es un año, ¿no? Aproximadamente hasta que... ¿Y podría ser un generalista y trabajar durante ese momento, después de estar despedido del MIR? Más o menos creo que lo he dicho. O sea que he dicho, no hay que perder ninguna oportunidad durante la tramitación del procedimiento de despido. Entonces, ¿que me sale un trabajo de camarero? Pues no sé, que me quiero poner a preparar nuevamente el examen de la prueba MIR. También que ahora mismo hay necesidad de generalistas en la privada. Yo tengo mi título y no habría ningún problema. Incluso, vamos a ver, la única incidencia que tiene es que si luego se declara improcedente y me readmiten, los salarios de trámite se descontará lo percibido en periodo coincidente. O sea que si estoy en desempleo, pues el desempleo se anula, hay que devolver las prestaciones, me van a pagar el 100% de lo que me hubiera correspondido cobrar. ¿Que estoy trabajando? Pues me van a descontar lo que he trabajado, lo ganado, sí, de periodo, o sea, el importe de lo ganado en periodo coincidente. Pues entonces, bueno, pero claro, al final uno tiene que vivir. Bien, y por último, para finalizar, don Santiago, el acuerdo tan estupendo que nos has presentado, ¿sigue vigente actualmente? Sí, el acuerdo sigue vigente, se firmó en el 2020 y se puede seguir reclamando lo que sea necesario, que eso está a la orden del día. Como vamos fatal el tiempo, me gustaría presentar... Perdón. Bien, lo siguiente se va a presentar los premios a las mejores comunicaciones y el acto de clausura. Lo va a presentar una amiga mía y muy buena compañera, doña Gracia Danes Martínez, que va a exponer todas las comunicaciones. Ah, perdón, es Esther Redondo, Raquel Redondo. Oh, un cambio de última hora. Anda que estoy yo buena. Vale, pues es Raquel la que va a presentar las comunicaciones, ¿de acuerdo? ¿Va a ser aquí o tampoco es aquí? Sí, aquí. Ah, perdón. Vale, pues ya está, que pensaba que eras tú. Pues que muchísimas gracias, que ha sido un placer, que habéis aguantado estoicamente, que gracias a los tres también. Que acaban de venir.